de Filosofía del Derecho Moral y Política de la... Mi nombre es Agustín Domingo Moratalla. Soy catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia y voy a realizar la ponencia que lleva por título Turistas, peregrinos y juglares. 3 figuras para reinventar la educación hiperconectada. Esta ponencia la voy a realizar en el marco del grupo, del seminario de investigación que lleva por título Educación para el silencio y el asombro, que hemos dirigido y que hemos coordinado los profesores Isidro Catela y yo mismo. Hemos tenido la suerte de contar con un gran número de colaboradores en este track, en este grupo de ponencias, y el objetivo fundamental de mi ponencia es ayudar a reflexionar sobre lo que significa la hiperconexión y la digitalización en las aulas. Y sobre todo, quiero proponer una herramienta para reflexionar, una herramienta para poder debatir cuál es el impacto que la digitalización está suponiendo en el conjunto de prácticas educativas. Durante estos meses de pandemia, todavía seguimos con la pandemia. En la pandemia se ha producido algo desde el punto de vista educativo, ha sido una aceleración en los procesos de digitalización y, por lo tanto, la digitalización no solo ha afectado al teletrabajo, sino que el ámbito fundamental donde se han producido las grandes transformaciones de cara al futuro ha sido en el cambio en el ámbito educativo. Pensemos un poco cómo a partir de la pandemia las aulas han entrado directamente en las casas se han convertido en espacios de aprendizaje y, por lo tanto, cualquier límite que hubiéramos pensado poner o establecer al uso o abuso de los medios, de los recursos digitales, realmente se nos ha venido abajo porque desde el punto de vista educativo la digitalización, las redes, las pantallas se han convertido en herramientas fundamentales de la práctica educativa. En este contexto de digitalización acelerada, tendríamos que preguntarnos como educadores, ¿ha cambiado radicalmente en nuestra forma de educar, nuestra forma de enseñar? En la revisión que hemos hecho de los currículum, de los programas y de las prácticas educativas, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo hemos cambiado nosotros mismos con la utilización de pantallas, con los procesos de digitalización y con el uso y abuso de las redes? Mi intervención va a utilizar lo que en la terminología de Max Weber llamamos tipos ideales. Max Weber propuso la creación de tipos ideales para ayudarnos a pensar, para explorar, para lo que podríamos llamar, desde una perspectiva técnica, generar una heurística, una herramienta que nos permita pensar nuestras prácticas educativas. En este contexto, quiero presentar 2 matrices de tipos, 2 matrices de tipos con los cuales pensar nuestras prácticas educativas. En primer lugar, una matriz que yo he llamado las galaxias, el cambio de galaxias. El hecho de que nos encontremos en la galaxia Steve Jobs, hayamos pasado de la galaxia de una galaxia que podríamos llamar Gutenberg y de otra galaxia que podríamos llamar Homero. Dicho con otras palabras, el contexto educativo actual en la era de la digitalización y en la era de la globalización viene caracterizado por la transición, la traslación de la galaxia Homero a la galaxia Gutenberg a la galaxia Steve Jobs. Nosotros como educadores todavía estamos en la galaxia Gutenberg y todavía creemos en los libros, en los apuntes, todavía creemos en la lectura y estamos convencidos de que la lectura, los libros, el trabajo personalizado propio de la lectura y de la interpretación lectora es fundamental desde el punto de vista educativo. Y no nos damos cuenta de que las pantallas, no nos damos cuenta de que la digitalización, no nos damos cuenta de que la galaxia Steve Jobs ha irrumpido y ha transformado realmente la galaxia Gutenberg. Pero igual que la galaxia Gutenberg transformó la galaxia Homero, una galaxia donde había héroes, donde había relatos, donde había narraciones, donde había epopeyas. Esa galaxia educativa donde la paideia estaba relacionada con el concepto de democracia fue sustituida en la Ilustración por la galaxia Gutenberg y hoy nos encontramos en una etapa de cambio que vamos a llamar galaxia Steve Jobs. Ese contexto, ese tsunami de galaxia Homero a galaxia Gutenberg a galaxia Steve Jobs es el que nos tiene que servir de perspectiva para poder pensar
tres figuras que yo considero importantes, tres tipos de maestro en la era digital. En primer lugar, hay un maestro que podríamos llamar el maestro turista, que se diferenciaría del maestro peregrino y que se diferenciaría de lo que llamaríamos el maestro juglar. Por lo tanto, propongo tres tipos de magisterio en la era digital. El magisterio turístico, el magisterio de peregrinaje y el magisterio de lo que podríamos llamar los nuevos juglares. Hay un maestro, hay un profesor que se rige por el planteamiento turístico, es decir, realmente aprovecha la digitalización, aprovecha los avances de las pantallas y la sociedad hiperconectada. ¿Para qué? Fundamentalmente para aprender más, para ir más rápido, para acumular más datos. Es el maestro que opta por la cantidad frente a la calidad y, por lo tanto, aprovecha la inteligencia artificial e incluso toda la estructura educativa, toda la enseñanza gira en torno a lo que podríamos llamar la inteligencia artificial. ¿En qué medida podemos aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la inteligencia humana y en qué medida tenemos que utilizar datos, estadística, papeles, gestiones para mejorar la enseñanza y los aprendizajes? De la misma forma que el turista es alguien que busca y se relaciona con el espacio y con el tiempo de una forma cuantitativa y está preocupado por acumular vivencias de los lugares a donde va, realmente el educador turista es aquel que aprovecha cada nuevo invento tecnológico, cada nuevo experimento de gamificación. ¿Para qué? Fundamentalmente para desarrollar esa inteligencia artificial y desarrollar lo que podríamos llamar un proceso de enseñanza y aprendizaje donde lo realmente importante no es la dote, la capacidad o la competencia del alumno, sino realmente en qué medida esa capacidad puede rentabilizarse y puede ser planteada desde la perspectiva de la empleabilidad. Hay un segundo tipo que llamaríamos el tipo peregrino, es decir, hay un maestro peregrino y es aquel que quiere que su práctica educativa consista en ir per agrum, es decir, disfrutar de la lectura, disfrutar de los clásicos, disfrutar de los aprendizajes, disfrutar de la aventura de educar sin ningún tipo de prisa, es decir, degustando cada momento, paseando y, podríamos decir, morando en lugar de consumiendo etapas educativas. Cada etapa educativa es un mundo propio, cada etapa educativa es un espacio para morar y habitar un tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje que es fundamental. Y en tercer lugar, hay un tercer tipo que yo lo llamaría el tipo juglar. Es decir, aquel maestro que sabe que tiene que comunicar, que tiene que interpretar, que tiene que utilizar los recursos de aquella comunidad en la que está, pero no puede echar muchas raíces en aquella comunidad porque tiene que cambiar rápidamente de comunidad. Es decir, el maestro juglar es aquel que utiliza las herramientas tecnológicas, la digitalización y los procesos tecnológicos. ¿Para qué? Pues para descubrir el sentido, encontrar el sentido y narrarlo a través de procesos narrativos. Entonces, la educación se convierte en un proceso narrativo, en un acompañamiento narrativo donde podemos volver a hablar de virtudes, podemos hablar de hábitos e incluso podemos hablar de valores, pero desde una perspectiva narrativa, comunicativa e interpretativa, de tal forma que el maestro juglar ayuda a que emerja el sentido, ayuda a que aparezca el sentido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en este sentido, realmente acompaña un proceso de comunicación donde tan importante como lo nuevo, como el contenido, como las experiencias nuevas, es la capacidad para sorprenderse, para asombrarse, para admirarse y, sobre todo, la capacidad también para descubrir el elemento dietético o endocrinológico del silencio dentro de la práctica educativa. En definitiva, tres tipos ideales para un cambio de época desde el punto de vista educativo. El tipo ideal del turista, el tipo ideal del peregrino y el tipo ideal del juglar. Repito, son propuestas que nos tienen que ayudar a pensar nuestro papel y nuestra figura como educadores, en un contexto donde la galaxia Steve Jobs ha sustituido a la galaxia Gutenberg, que a su vez sustituyó a la galaxia Homero. Por lo tanto, en un contexto y en una etapa hiperconectada, en una educación hiperconectada, donde la digitalización se ha producido de manera acelerada y donde nos ha pillado a todos sin libro de instrucciones y sin códigos con los cuales interpretar,
propongo estas dos matrices, estos dos conjuntos de tipos para pensar la innovación y los procesos innovadores de nuestras prácticas educativas. Muchísimas gracias a la comunidad INTED, muchísimas gracias a los organizadores de este congreso y, por lo tanto, realmente les propongo este tipo de ideas y sugerencias para poder pensar y seguir pensando nuestras prácticas educativas. Muchas gracias.